Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta última semana para destacarles que ha habido una menor contracción de la actividad empresarial en la zona euro, que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana han subido los tipos de interés un 0,5%, que el déficit comercial español se cuadriplica desde primeros de año, que hemos visto cómo se ha frenado el avance de la producción industrial en China, caen los precios a la importación en Estados Unidos, el IPC americano baja hasta el 7,1%, en la zona euro el IPC baja hasta el 10% y ha mejorado la confianza inversora en Alemania. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 3,35%, París se ha dejado un 3,37%, Londres se ha dejado un 1,89%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 2,08% hasta los 8.117 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 2,51% y el índice Nikkei en Japón se ha dejado un 1,37%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,06, el euro con el yen en 144,86 y el euro con la libra en 0,87. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,15%, España en el 2,95%, Estados Unidos en el 3,49%. El petróleo en $79,59 el barril, sube en la semana un 3,89% y el oro en $1.799,85 la onza, se deja en la semana un 0,90%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hacerles el segundo programa hablando de los ajustes fiscales, en este caso sobre el impuesto del patrimonio relacionado con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque vamos a recordarles que en nuestro país, o mejor dicho, en nuestra comunidad autónoma, el mínimo a partir del cual hay que hacer el impuesto del patrimonio son los 700.000 euros, la vivienda habitual hasta 300.000 euros estaría exenta, nosotros hasta 700.000 estarían exentos también, pero sí la suma de lo que tiene una persona en su patrimonio, restadas las deudas que tengan, superan estos importes, como les digo, tienen obligación de hacer el impuesto sobre el patrimonio. Ya saben que esa reforma que ha hecho el gobierno para las comunidades autónomas en las que no se pagaba nada por el impuesto del patrimonio lo eleva a 3.700.000, es decir, en esas comunidades autónomas no tendrían que presentar el impuesto del patrimonio quienes no superen en su patrimonio los 3.700.000, por tanto, aunque se ha puesto ese impuesto, la gran mayoría de los ciudadanos no lo van a pagar. De hecho, sigue habiendo ese desfase entre comunidades autónomas como la nuestra y otras en las que no existe el impuesto del patrimonio. Dicho esto, nos vamos a centrar en las cuotas para decir que la ley establece que la suma de las dos cuotas, la de lo que se paga en la cuota íntegra de la renta más la del patrimonio, no puede superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si esto fuera así, hay que reducir la cuota del impuesto del patrimonio, es decir, se pagaría menos en patrimonio hasta un máximo del 80% de esa cuota. En conclusión, esto lo que viene a decirnos es que hay que hacer un cálculo para ver qué patrimonio tiene que tener una persona a su nombre, hacer estimaciones de si tiene que hacer donaciones a alguno de los miembros de la familia para con esto evitar el pago de impuestos. Y otro tema muy importante es bajar, cuando ya no se está sobre todo en la época activa, en la etapa activa, bajar las rentas todo lo que se pueda. Es más, conceptualmente lo mejor es no tener ninguna renta, no ganar prácticamente nada o nada, porque es como menos se pagaría en el impuesto sobre el patrimonio, y uno podría vivir de su patrimonio, por ejemplo, reembolsando fondos de inversión, nunca concepto rentas, pero sí el concepto reembolsos, por ejemplo, de fondos de inversión, donde se generarían plusvalías y por tanto no afectaría al impuesto sobre la renta. Por tanto, y en conclusión, como ven, de nuevo, muchas medidas, muchas opciones para hacer planificación fiscal y con todo ello ahorrarse impuestos en una época en la que están subiendo mucho y que al final todo esto es muy importante en las cuentas familiares. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Las empresas solo han recibido 9.000 millones, el 20% del total autorizado. La patronal estima que solo 1 de cada 5 euros de ayudas movilizadas por el Estado han sido abonados y las comunidades autónomas culpan al gobierno de los cuellos de botella. Periódico 5 días. El Banco Central Europeo toma las riendas y aborda el fin de las compras de deuda. Los tipos seguirán en aumento en la zona euro en 2023.
Periódico Diario de León. Alimentos y energía, también muebles, ropa, turismo. León lidera la escalada de precios. La provincia se enroca en la cabeza del incremento del IPC nacional en 12 meses de vértigo. Periódico El Mundo. El sector del vino genera más de 33.100 empleos y supone un 3,1% del Producto Interior Bruto regional. Las provincias de Valladolid y Burgos acaparan el 56% de las hectáreas dedicadas al cultivo de vid. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Inditex. Para hablar de esta compañía tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Inditex en el valor de la semana? Bueno, hemos elegido Inditex porque esta semana publicaba los resultados, las cifras de los 9 primeros meses del año 2022, unas cifras que finalizaban el 31 de octubre, aunque suene extraño, pero es que el año fiscal de la compañía no finaliza con el año natural, sino el 31 de enero. Por tanto, 9 primeros meses para esas cifras de Inditex, una compañía multinacional, líder en la distribución textil, y que tiene o que cuenta con marcas tan conocidas como Zara, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, entre otras. Explícanos con un poco más de detalle cómo han sido esos resultados. Bueno, en cuanto a los resultados, ya la palabra lo marca, puesto que ha conseguido unos beneficios trimestrales récord en estos primeros 9 meses, pero en este tercero en concreto ha obtenido un beneficio de 1.300 millones de euros, que sumado a los anteriores acumula en torno a 3.095 millones en estos primeros 9 meses. Es decir, que estos beneficios los conseguía con unas ventas por encima de los 23.000 millones de euros, es un incremento del 19% respecto al mismo periodo del año pasado, y además decir que en cuanto a los márgenes, el tercero ha sido especialmente interesante, superando el 60% de margen. Aún así es todavía un margen inferior al conseguido el año pasado. ¿Qué más cuestiones podrías destacar? Bueno, con esta cifra de ventas reportadas, como decíamos, de superior a los 23.000 millones de euros, la compañía parece que se encamina a conseguir un hecho histórico, que sería alcanzar los 30.000 millones de ventas por primera vez en la historia. Aunque no ha facilitado datos, uno de los aspectos importantes en la compañía en los últimos años, en los últimos trimestres, es cómo evolucionan las ventas online. Lo único que han dicho es que las conseguidas han sido superiores a las del año pasado, que eran ya de 7.500 millones de euros. En cuanto a las tiendas físicas con las que han conseguido estas ventas, se han reducido, han cerrado nada menos que 350 tiendas y se han quedado con 6.300. Además, existe un servicio novedoso que han llevado a cabo en el Reino Unido, llevan apenas un mes con él, que tiene que ver con revender y reparar ropa comprada en Zara. Esto lo van a hacer extensivo a otros mercados, y España será uno de ellos, sin duda, a partir del año que viene. Y finalmente, hablar de la situación de tesorería neta, que es una situación envidiable, donde alcanzan ya cerca de 10.000 millones de euros. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado la cotización del valor y qué opinan los analistas? Bueno, en cuanto al comportamiento, el día de la publicación la compañía lo recibía de forma muy positiva, subía más de un 3%, a pesar de esto decir que en lo que llevamos de año la compañía cae más de un 14%, que es exactamente el doble de lo que cae el IBEX 35. Como curiosidad, los mínimos del año los alcanzó con el inicio de la guerra y desde entonces ha recuperado un 19%. Los positivos datos de Inditex, según aclaran los expertos, coinciden con la publicación también de cifras de H&M, que veía cómo caía la cotización un 7% debido sobre todo al mercado ruso y al mercado chino. Y finalmente, 4 aspectos clave donde también los analistas estaban muy pendientes, y decir que la compañía, según los expertos, los ha pasado con nota. Uno tiene que ver con unas ventas fuertes, 3 trimestres consecutivos de incremento, márgenes resistentes superando de media el 60%, con unos poderes adquisitivos de los clientes a la baja, inventarios que se han reducido del 43 al 15%, y las expectativas, que en principio son buenas de la época navideña, o al menos así lo adelantan las ventas del mes de noviembre y la primera semana del mes de diciembre. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, índice de confianza empresarial en Alemania. El martes, permisos de construcción en Estados Unidos. El miércoles, confianza del consumidor en Estados Unidos. El jueves, Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en Japón, venta de viviendas nuevas en Estados Unidos y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.